La espectroscopía de infrarrojo, o también conocida como espectroscopía de IR, sirve para determinar la estructura de compuestos orgánicos e inorgánicos a partir de sus grupos funcionales. De manera cualitativa, este tipo de espectroscopía se usa para detectar impurezas en muestras o para identificar sustancias puras. La manera de localizar impurezas es por medio de la comparación del espectro de la sustancia puesta a prueba y la misma sustancia, pero de una muestra que se sabe que es pura. En la que sea impura se notarán bandas de absorción adicionales y esto hará posible la distinción. Lejos de ser solo un instrumento de análisis cualitativo, el infrarrojo también permite la cuantificación. Un ejemplo muy puntual es la cuantificación de productos contaminantes de procesos industriales. Es importante mencionar que existe un tipo de espectrómetro especial para hacer análisis por infrarrojo y es conocido como FTIR o por sus siglas en inglés Fourier Transform Infrared, el cual cuenta con un interferómetro que permite convertir interferogramas a espectros más entendibles. Las características de un FTIR son velocidad, alta resolución, sensibilidad, precisión de la longitud de onda y exactitud. Una parte del espectro electromagnético que se extiende desde 0.78 a 1000 micrómetros se considera como la región del infrarrojo, la cual está dividida a su vez en tres regiones. El infrarrojo cercano, que va de 0.8 micrómetros a 2.5 micrómetros. El infrarrojo fundamental o medio, que va de 2.5 micrómetros a 50 micrómetros. Y el infrarrojo lejano, que va de 50 micrómetros hasta los 1000 micrómetros. Sin embargo, la región de importancia analítica es la región del infrarrojo fundamental, ya que la mayoría de los instrumentos infrarrojos cubren esta región. La mayoría de los materiales orgánicos e inorgánicos demuestran absorción y el espectro es originado principalmente por el alargamiento vibracional y flexión dentro de la molécula. El espectro infrarrojo es una de las propiedades más características de un compuesto, ya que no existen dos espectros iguales para dos compuestos diferentes. Es como una huella dactilar. Dentro de la región del infrarrojo fundamental existen dos regiones. Una de ellas es la llamada de los grupos funcionales, que va de 4000 a 1300 centímetros a la menos 1, y la región dactilar, de 1300 a 670 centímetros a la menos 1. En la región de los grupos funcionales, la posición del pico de absorción es mayor o menor dependiendo solamente del grupo funcional donde llega la absorción y no de su estructura molecular completa. La posición de los picos en la región dactilar son dependientes de la estructura molecular completa. Además, cada molécula tendrá un espectro completo y exclusivo de absorción, por lo que se obtiene una dactiloscopía de la molécula. Teoría de la absorción en el infrarrojo. La absorción de la radiación infrarrojo se limita en gran parte a especies moleculares para las cuales existen pequeñas diferencias de energía entre los distintos estados vibracionales o rotacionales, pero en el infrarrojo fundamental solo existe vibración. Se producen solo estos efectos debido a que los fotones producidos en el infrarrojo poseen poca energía como para producir transiciones eléctricas, pero pueden provocar que los enlaces se estiren y doblen, es decir, pueden causar vibración en las moléculas en las cuales los átomos cambian su posición relativa. Esta es la base de la espectroscopía en el infrarrojo, que las posiciones relativas de los átomos en una molécula no están exactamente fijas o rígidas, sino que fluctúan continuamente como consecuencia de multitud de diferentes tipos de vibración. Para una molécula simple diatómica o triatómica es fácil definir el número y la naturaleza de tales vibraciones y relacionarlas con las energías de absorción. Sin embargo, con moléculas poliatómicas, un análisis de esta clase se hace difícil, no solo a causa del gran número de centros vibratorios, sino que también porque ocurren interacciones entre varios centros que deben tomarse en consideración. Pueden distinguirse dos tipos básicos de vibraciones: de tensión, que pueden ser simétricos o asimétricos, o de flexión, que pueden ser balanceo, aleteo, tijereo o de torsión.
Los factores que determinan la energía de un fotón para que produzca vibración en una molécula son la masa de los átomos, la geometría de la molécula, la rigidez de los enlaces químicos. Como ya se mencionó con anterioridad, el análisis con IR se usa cuando es necesario determinar la estructura de compuestos, sea cual sea el motivo por el cual se requiera esto. Sin embargo, también es útil para el análisis cuantitativo de mezclas complejas de compuestos similares. Esto último se logra gracias a que la intensidad de longitudes de onda a la que absorben los compuestos es proporcional a la concentración de dichos compuestos. Muestras de gases. Se pueden obtener espectros de un líquido de bajo punto de ebullición o gas, permitiendo que las muestras se expandan en una celda espacial y adecuada. Este tipo de celdas puede variar desde centímetros hasta metros en la longitud de la trayectoria de la luz. Las mayores longitudes de trayectoria se obtienen en celdas compactas, proporcionando superficies reflectoras internas, de modo que el haz hace numerosas pasadas por las muestras antes de salir de la celda. Por lo general, las celdas son de 10 centímetros de longitud. Esta celda se vacía y se llena a través de una válvula de aguja. Otro tipo de muestras son las muestras líquidas. El trabajar con muestras líquidas da facilidad en cuanto a la reproducción de los datos y una ventaja muy importante es que, con la variación de ciertos parámetros como la concentración de la muestra y longitud de la celda, se puede obtener un espectro de absorción mucho más claro, ya que se puede apreciar mejor la forma y estructura de las bandas. Sin embargo, puede resultar complicado poder trabajar con un líquido que disuelva como es deseado, y puede que exista una reacción entre este y la muestra. Entre los disolventes usados se encuentran acetona, acetonitrilo, benceno, ciclohexano, cloroformo, disulfuro de carbono y tetracloruro de carbono. Estos dos últimos deben ser usados con mucha precaución. Los disolventes usados en el infrarrojo deben ser previamente desecados para evitar las bandas de absorción del agua. Es importante mencionar también que las celdas usadas en el análisis por infrarrojo van de 0.015 a 1 milímetro y para este tipo de análisis la trayectoria de la luz requiere concentraciones de muestras de 0.1 a 10%. Las celdas se pueden desmontar y se pueden modificar para permitir variación en la longitud de la trayectoria. Generalmente las celdas son de cloruro de sodio. Estas finalmente se velan debido a la absorción de la humedad. Muestras sólidas. Cuando los sólidos no pueden disolverse en disolventes transparentes en el infrarrojo, pueden ser suspendidos en un medio transparente apropiado, formando una mezcla de dos fases. Una característica importante es que el tamaño de partícula del sólido suspendido debe ser menor que la longitud de onda de la radiación, ya que si no se cumple esta condición, se pierde parte de la radiación por dispersión. Hay dos técnicas muy comunes. La técnica de amasado, que consiste en que los cristales se les agregará un aceite que permite bloquear la refracción de los sólidos, y la técnica de pastillaje, donde la muestra se compacta en una pastilla transparente. Una de las limitantes es que no todas las moléculas pueden absorber en la región del infrarrojo. Para que haya absorción, debe presentarse un cambio en el momento dipolar de la molécula. Una molécula diatómica debe tener un dipolo permanente para poder absorber, pero las moléculas mayores no lo hacen. Por ejemplo, el nitrógeno no puede tener un dipolo y no puede absorber en la región infrarroja. Otra de las limitantes es que proporciona menos información sobre la estructura de un compuesto desconocido a comparación de la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. La espectroscopía de infrarrojo ha demostrado ser útil para el análisis de sistemas biológicos como lípidos, proteínas, péptidos, biomembranas, ácidos nucleicos, tejido animal, células microbianas, plantas y muestras clínicas. Este campo sigue aún en crecimiento y a continuación se presentan dos ejemplos de su aplicación en la biotecnología. Una aplicación de la espectroscopía IR es la detección temprana de cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino.
Esto se logra a partir de la caracterización de oxihemoglobina, que puede resultar en un importante indicador de la formación de un tumor. Un tumor necesita muchos nutrientes, por lo tanto, hay un proceso llamado angiogénesis, que es el aumento del número de venas en un tejido. La oxihemoglobina es una sustancia sensible al infrarrojo, por lo cual el sistema sirve para analizar la presencia elevada de esta molécula en el tejido cervicouterino y compararla con una espectroscopía de hemoglobina. Otra aplicación es la medición de contaminantes en bioprocesos mediante el escaneo con un espectrómetro de infrarrojo calibrado. Estos contaminantes pueden ser proteínas, lípidos o incluso RNA. Una vez identificados los contaminantes, estos pueden ser removidos y se quedaría con la sustancia deseada.